Hey, buenas tardes a todos nuestros oyentes de su programa, Noticias y Buenas Noticias. Hoy le acompañamos, como ya es la costumbre, Pastor James Nuendorf en Ponce, la ciudad de los señores, y Pastor Anthony y Pastor Gustavo aquí en la iglesia de Mayagüez, en la República de Mayagüez. Hoy tenemos unos temas bastante interesantes que espero que podamos disfrutar, no solo entre nosotros, pero también es para ustedes, las personas que nos acompañan. ¿Qué más? ¿Cómo está la vida? Bueno, sigo en casa, si lo puede creer. Yo estoy un poco preocupado que está creciendo mi cabello y tengo Sí, miedo de parecer ya alguien extraño. sí, vamos a parecer a los padres desérticos de los primeros siglos de la iglesia, con el cabello bien largo. ¿Y Ay, qué dice no. el Pastor Anthony? Y aquí sigo en casa junto con todos los nenes que siguen en casa y nunca salen. Oh, pasándola bien. No hay manera de aburrirse. Eso no hay duda. Sí, Ok, la estamos pasando bien. chévere. Y parece que él corta su propio cabello, entonces él no tiene tantos problemas como nosotros. Qué bendición para él, ¿no? Qué Ah, bendición. ajá, ajá. Pues, y sin más tiempo que perder, queremos escuchar a nuestro pastor periodista con la noticia para esta noche. Gracias. Sí, ¿sabían ustedes que aún durante la cuarentena pueden correr un maratón ahí en tu casa? No, Ya, yo, Anthony. yo ni, ¿No? ni siquiera en tiempo normal puedo correr un maratón. Ay, ay, ay. Fíjense, según CNN en español, un hombre francés corrió la distancia de todo un maratón en el balcón de su apartamento. Wow. Se trata de un trabajador de restaurante, Elisha Nokomovitz, de 32 años, No quien debido como. a la Ah, por eso. mira, por la corta longitud del balcón, este señor tuvo que girar alrededor de 3,000 vueltas. Wow. Pero afortunadamente, dice la nota, Nokomovitz dijo que su novia estaba ahí para apoyarlo, alimentándolo con M&M's y Coca-Cola. Súper. So, Increíble. miren, les traigo esta noticia como alguien que le encanta correr. Dios, Bueno, sin la duda. veo algo impresionante, de verdad. Pero también interesante porque creo que nos sirve como un ejemplo de cómo la gente responde a cualquier adversidad o aflicción, buscando la esperanza en el poder de la voluntad humana, ¿verdad? El mensaje del mundo ante el sufrimiento muchas veces es: no hay nada que nos pueda detener, ¿no es cierto? So, eso me llamó la atención, no sé, ¿cómo ustedes lo ven? Pues yo creo que es una buena forma en el fondo, ¿verdad? De buscar hacer algo diferente, porque también estar todo el día inactivo, inmóvil, es bastante difícil y no ayuda en nada a la depresión. Creo que es uno de los consejos para la gente cuando pasan este tipo de situaciones. Y yo no correría un maratón, obviamente,
pero para no entrar en una competición con Anthony y tener que ganarle esta vez, pero quizás caminar, ¿verdad? Alrededor. No, Porque y caminar es para la gente humilde, así. aún más es que todos los deportes ahora están cancelados. Tú nos estabas diciendo en otro momento, Pastor Anthony, acerca de que hasta las Olimpiadas se han cancelado por este año, ¿verdad? Entonces, yo Se han creo, postergado. postergado, eh, yo creo que todo el esfuerzo que hace el ser humano de entretenerse ah, es impresionante. Yo no puedo imaginar, yo estoy aburrido quedándome en casa, pero cu- correr, ¿cuánto dijiste? 9,000 veces en círculo. Y Más ese de para mí, ese pasa Tres la mil línea. vueltas. Ay, ay, ay. Pues impresionante. La gente haría cualquier cosa para quitar el aburro. Y como aburrimiento. dijiste, con la voluntad, ¿verdad? Es bueno que estemos en ejercicio en este momento, pero creo que también veamos el papel que toma el entretenimiento en nuestras vidas muchas veces, que veamos como si fuera la medicina que necesitamos. Es una forma de mantener el, ¿cómo se dice? El cuerpo, ¿verdad? Porque dicen que ahí está la vitamina D en salir al sol y agarrar aire fresco. Pero alguna gente a veces prefiere quizás hacer deporte en los juegos de la computadora. Ahí yo podría correr un maratón Sí, fácilmente. tú lo pones el botón adelante. Así es. Pues es fascinante ese Yo concepto. Es fascinante ese concepto de la gente de querer hacer cualquier cosa para cumplir con su misión, ¿verdad? La voluntad humana. Y de hecho la historia del Evangelio hoy se trata justamente de esto. Entonces, creo que podemos hacer la transición. Vamos a continuar nuestro estudio. Ya hemos hablado de las noticias, entonces vamos a hablar de las buenas noticias en el libro de San Marcos. Continuemos en capítulo 2. Bien, estamos de vuelta para comenzar nuestra lectura hoy. Vamos a hacer un poco menos. Veíamos la vez pasada que hablábamos de mucho del texto y quizás era demasiado para el tiempo que teníamos. Entonces, esta vez vamos a hacer mitad del capítulo. Seguimos con capítulo 2 y invito al pastor Maita a leer esta primera historia. Jesús sana a un paralítico. Sí, dice, algunos días después Jesús volvió a Cafarnaún en cuanto se supo que estaba en la casa. Se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues se nota cómo se conecta con la noticia que leímos hoy, en que un señor haría cualquier cosa para correr su maratón. Aquí tenemos un hombre y sus amigos que hasta rompen la casa de donde vive Jesús en ese momento para que entran a donde él está. Comparando los dos hombres, el que corre el maratón en su apartamento y el paralítico, veamos que nosotros quizás, menos el pastor Anthony, pero parezcamos más al paralítico. Quedamos quedarnos acostados. Así es lo que preferimos, tal como este hombre, ¿verdad? Pero sigue también los temas que habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Recuerdan? El martes hablábamos de la misión de Jesús, que él mismo dice que ha venido por qué. ¿Recuerdan? Él dijo, yo he venido para predicar. Aquí tiene la misión de nuevo. Él está haciendo justo lo que él decía que era su misión. Está predicando la palabra en casa. Una de las cosas interesantes de esta historia es que conocemos por la arqueología este área bastante bien. Se han excavado Cafarnaúm. De hecho, se puede ver el nivel del primer siglo. Yo fui allá 2 veces para ver el espacio. Y una de las cosas que me llamó la atención ahí en Cafarnaúm, y quizás podemos agregar aquí algunas imágenes, es que las casas eran pegados, como si fuera un laberinto. No hay espacio. Y todos tenían cuartos pequeñitos donde estaba la gente. Lo que hacían es que tenían como un bloque de apartamentos en que quizás habría 1 o 2 entradas a la calle y lo demás estaba adentro. Una vez que estabas adentro de la casa, era pasillos y puertas y habitaciones. Entonces, se puede imaginar esto llenando de gente y que uno de poco tiempo no podría entrar. Y los que estaban ya dentro de la casa podrían oír a Jesús, pero si estabas afuera, estabas afuera. Pues las casas en aquel tiempo eran construidos de piedra, había una piedra volcánica del área, bien grueso, pero los techos se hicieron de lodo, de fango, y primero pusieron algunas ramas, luego algo de hierba, de césped, y encima fango o barro, y entonces lo pasaron con un rollo de piedra bien pesado, y compresía el barro, la tierra, para que sea bien compacto, y cuando se secaba, hacía como si fuera una especie de cemento. Pero era muy frágil, era fácil abrirlo, simplemente tuvieras que abrir las ramas y podrías bajar a alguien por ahí, y eso es lo que está pasando en este texto. Seguramente era muy fresco, ¿no? Bueno, podrías haber sido fresco, o también es que simplemente lo rompes porque es como si fuera cuando tienes la tierra bien seca, ¿verdad? Se pone duro, pero no se pone fuerte. Entonces lo rompes y abrir las ramas del techo, se puede ver cómo lo bajaron. Seguro que lo bajaron en una forma muy incómoda. En las imágenes muchas veces veamos cuatro sogas, ¿verdad? Y lo bajan de una manera muy controlada. Seguro que no fue así. Era caótica. Tenemos que imaginar esa escena como bien caótica. Tanta gente que quieren entrar y ellos rompen el techo para que entre su amigo. Pues Jesús está haciendo lo que había dicho que era su visión, y aquí subrayamos exactamente esta dinámica, ¿verdad?
la misión de Jesús fue predicar. Entonces, ¿qué hace? Cuando este hombre está bajado por el techo, ¿qué le dice al paralítico? Le dice algo interesante, algo inesperado, ¿verdad? Dice, hijo, los pecados te son perdonados. Y quiero que sea la primera cosa que discutimos a nosotros. Primero, ¿por qué le parece que Jesús, en vez de comenzar con la sanación, declara algo que parece que no tiene nada que ver? Sus pecados son perdonados. Ya, yo creo que como termina también la historia, para mostrarnos que de verdad no hay alguna diferencia entre decir los pecados te son perdonados a decir que levántate y anda, ¿no? Es el mismo acto, porque en realidad el poder es en la palabra de Dios y es cómo es su palabra creadora, ¿verdad? Él es el verbo por medio de quien todo fue hecho. Y la verdad es que las palabras de perdón son también palabras de sanidad, ¿no? Es como cuando recibimos el sacramento y se le llama la medicina para inmortalidad. Lo comemos no solamente para beneficio de nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y creo que están las dos cosas juntas. No es solamente una cuestión de como si fuese un milagro improvisado de los magos, del faraón. Es realmente un milagro del Hijo de Dios que tiene el poder para perdonar los pecados, que al fin y al cabo es por causa del pecado que hay todas estas cosas en la creación, anormales, que no fue así que Dios lo creó. Pastor Anthony, ¿qué tiene que agregar ahí? Yo creo que Jesús ahí está muy consciente de su alrededor, ¿verdad? De quiénes son las otras personas que están sentados a la mesa. Y están ahí los escribas, los fariseos, que eran los maestros de la ley, ¿verdad? Y pues se enseña en la ley, como en Deuteronomio 28, pues que las enfermedades pues son evidencia de maldición, son parte de la maldición que Dios hizo por la caída en pecado de toda la humanidad. Sí. Seguramente Jesús sabe que los fariseos y los escribas, al ver a este paralítico entrar por el techo, están pensando, este pecador, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho este pecador para quedarse así paralítico? Entonces, incluyendo dañar la casa de alguien. ¿Verdad? Ajá, exactamente. Hasta la manera de entrar se puede llamar pecado. Me encanta la manera que habla Jesús. Muchas veces se proyecta a Jesús como alguien muy manso y gentil, pero él está en batalla, ¿verdad? Él está en las primeras filas de la guerra entre el mal y el bien. ¿no? Y él ha venido para anunciar que Dios mismo está entrando en batalla para redimir a su pueblo. Sí, es evidente que Jesús conoce exactamente lo que está pasando en los corazones de todos. Y esa es una de las cosas que vamos a subrayar y destacar en el versículo siguiente.
Me gustaría también aquí incluir algunos detalles interesantes del griego de este versículo 5. La primera es, y el español lo capta, pero quizás no reconocemos tan notable, es que el Señor Jesús lo llama al paralítico hijo, teknon, literalmente niño, mi niño. Ese es un término ya de la primera palabra que sale de su boca, que le establece la relación entre Jesús y el hombre, ¿verdad? No dice al verlo entrar por el techo, ladrón, o ¿qué haces, fulano? ¿Verdad? Pero lo llama como si fuera parte de su familia. Y el perdón que él ofrece realmente es que nos hace parte de su familia, ¿verdad? Jesús dice en muchas otras partes que su madre y sus hermanos son los que oyen su palabra y lo guardan, ¿verdad? Él está reconociendo un miembro de su familia por haber visto la fe, que, que no deja que nada lo impide a que llegue a Jesús, tal como este que quiere correr un maratón y lo va a hacer aun si tiene que hacer en su apartamento. Este hombre, su deseo no es correr un maratón, aunque quizás siendo paralítico también soñaba esto. Su deseo es llegar a Jesús y no le deja que nada le impide a que llegue a Jesús. La otra palabra que creo que debemos notar en el griego es perdón, afentai aquí. La palabra para perdón no es simplemente perdonar como nosotros quizás nosotros tenemos una palabra técnica ya para perdonar, porque la religión, gracias a Dios, ha tenido bastante influencia en nuestro idioma. Pero esta palabra es como soltar algo que tienes, ¿verdad? Es que tú tienes los pecados del otro en su mano. Ellos han ofendido a ti mismo y tú eres aquel que tienes su futuro en sus manos. Y tienes dos opciones, o lo puedes sostener, la deuda, o lo puedes dejarlo, afetani, ¿verdad? Lo puedes dejar. Y este subraya ya, antes de que llegamos a los fariseos, la dinámica aquí, ¿verdad? Porque ¿quién puede soltar la deuda? Solo aquel contra quien los ofensas eran dados, ¿verdad? Yo puedo perdonar a ustedes si me ofenden a mí, pero no puedo, en términos humanos, yo no te puedo perdonar por algo que han hecho contra su esposa, ¿verdad? Ella tiene la deuda, ella tiene que soltarlo. Obviamente, cuando hablamos hoy en día del perdón de Jesús, lo ofrecemos a todos. Pero este es lo que llama la atención a los fariseos, es justamente esto, perdonar, soltar la deuda, solo lo puede hacer aquel contra quien es la deuda, ¿verdad? Contra quien es la ofensa. Bueno, tiene mucho sentido para que se conecte con el oficio de las llaves, ¿no? Que tiene más o menos la misma intención de decir a quienes ustedes aten los pecados se van a quedar atados y a quien le desaten será desatado en el cielo. Uh-huh. Algo para mí interesante, no sé si ustedes tienen más información sobre esto, es que Jesús vio la fe de ellos. No habla tanto de la fe del paralítico, pero más sobre la fe de las personas, porque es como, no hay excusas para llegar hasta donde está Jesús. No es como, bueno, hay mucha gente, no se puede entrar en la casa, sino es como ellos realmente están corriendo y yo podría decir que quizás un título es el maratón de la fe, porque Uh-huh. ellos están corriendo hasta Jesús y haciendo hasta lo imposible para llegar hasta Él.
Sí, y está ahí en el griego, es a ellos, no es solamente al paralítico. Y de hecho creo que marca la diferencia, porque dice, ah, viendo Jesús la fe de ellos, entonces dijo singular ahora al paralítico, ¿verdad? Entonces, primero es que ve la fe de todos los que trajeron a su amigo hacia Jesús, porque todos los que estaban involucrados tenían la fe de que Jesús tenía la autoridad para resolver el problema. Ujú. Y entonces Jesús hace justamente lo que ellos estaban pidiendo y más, ¿verdad? No solamente sana al paralítico, pero le perdona. Y este es lo que sorprende tanto a los demás. Algo también notable en el versículo 6. Otra vez, creo que el español aquí quizás no capta como debe. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos. Si lo leemos solamente en español, podemos pensar que están murmurando o diciendo, es que él está blasfemiando, ¿verdad? Pero en el griego lo deja bien claro. Dice que estaban diciendo en sus corazones, ni pronuncian las palabras, ¿verdad? El hecho de que Jesús perciba lo que ellos están pensando, y en el concepto del tiempo hablaban de los pensamientos del corazón. Ujú. Quiere decir que Jesús está revelando dos cosas a la vez. Uno, que tiene la autoridad para perdonar pecados. Segundo, que Él ve los corazones. Y si Él ve los corazones, ese quiere decir que también ve los pecados. Ese debe ser preocupante. Porque Él mismo que te está diciendo que puede perdonar, ahora te está diciendo que puede percibir los pensamientos de cada uno. Y es que Tal no hay cual. cómo esconder. Es como dicen en los evangelios, ¿verdad? Del corazón solo salen los malos deseos, los pensamientos, etcétera. Y es otra vez Jesús revelándose como Dios, porque Él es el único que puede mirar los corazones y saber lo que están pensando. Ujú. Sí, y entonces, ¿quién está enfermo? Si estamos hablando del pecado, ¿quién está enfermo en esta habitación? Pues todos. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y los que han venido a Él con fe reciben perdón. Los que están seguros de sí mismos no lo reciben, ¿verdad? Aunque están ahí en el mismo habitación. Ok. ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Ahí llegamos a la otra pregunta que quería plantear para ustedes dos. ¿Qué quiere decir blasfemar y por qué es importante que reconozcamos la autoridad detrás del perdón, especialmente en la iglesia? Yo creo que es parte de lo que las personas se plantean hoy también, ¿verdad? Cuando escuchan en la absolución el domingo, eh, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en realidad el pastor no lo está diciendo con una autoridad de él, como si él fuese perfecto, fuese Dios, sino es en realidad hablando de parte de Dios, en la autoridad que Cristo le ha otorgado, por llamarle, para entregar el perdón de los pecados. Y es la misma pregunta de muchas personas, pero ¿y quién es el pastor para perdonar los pecados, ¿no? ¿Quién es él para decirme que yo estoy perdonado? ¿Acaso Ujú. que él no peca también? Sí, obviamente que todos pecamos, pero no es para entenderlo como que el pastor es Dios y desapareció por completo quién es la persona que está diciéndolo, ¿no? Sí, exactamente. Esta autoridad de Jesús, declarado aquí en versículo 10, fue dado a, a la iglesia en Juan 21, ¿verdad? Juan 20. Bueno, en el aposento alto en Juan. Eh,
después de la resurrección. Jesús sopla, dice, reciben el Espíritu Santo y les da el poder de perdonar pecados, la misma autoridad que es de Él, ahora por su autoridad. Y cuando hacemos la confesión y absolución en el servicio, se escucha justamente esas palabras del pastor, ¿verdad? Por la autoridad de Cristo Jesús y de su oficio como pastor, que quiere decir, soy el representante de la iglesia, debidamente llamado, que recibió esa autoridad de Jesús. Fue dado a la iglesia y ahora como pastor estoy utilizando esta autoridad de la iglesia para perdonar pecados. Tiene una cadena muy clara de cómo podemos perdonar los pecados por esta autoridad, la misma que se utilizó en esta habitación. ¿Algo más de la historia, Pastor Anthony, antes de ir a la próxima? Iba a hacer un comentario rapidito sobre el concepto de blasfemar, ¿verdad? Yendo a lo que ya se ha dicho, blasfemar es un pecado contra el primer mandamiento, ¿verdad? Que blasfemar es querer ser Dios. Dios es el único que tiene autoridad para perdonar los pecados, pero entonces blasfemar es tratando de salir de nuestra identidad como criaturas y llegar a ser como el Creador. ¿No? Es tratar de no ser criaturas, y el primer mandamiento establece como esa relación, ¿verdad?, entre creador y criatura. Lo más básico y fundamental de nuestra identidad es que somos creados por un creador. Y él quiere ser el creador y quiere que nosotros seamos los creadores. Y pecar en general es querer, es ser no satisfecho con nuestra identidad como criatura, como ser humano. Sí, fascinante. Es fascinante ese concepto de la acusación de los que estaban sentados ahí, porque ellos están en cierto sentido retando. O Jesús está otra vez como con el leproso, o Jesús está pecando o está diciendo la verdad. Si Jesús no tiene la autoridad, pero lo está utilizando, está rompiendo el primero y segundo mandamiento, ¿verdad? Utilizando el nombre de Dios en vano sobre sí mismo. Pero si lo hace y demuestra que sí tiene esta autoridad, entonces los mentirosos son los que echan la acusación. Y este es lo que sucede cuando también sana al paralítico. Está diciendo, yo soy el creador. Yo sí tengo la autoridad, porque mira, yo también puedo reparar un cuerpo, porque yo soy aquel que hizo a los seres humanos. Entonces yo puedo hacer esto, pero lo más importante, y creo que lo que muchas veces pasamos en alto, y especialmente ahora que estamos deseosos de la sanación o la protección del virus, para Jesús el perdón es primero. Eso es lo más importante, la prédica del perdón. Segundo, como señal que acompaña, es la sanación. Pero Jesús desea y da sus loas a este hombre por su fe. Jesús quiere darle algo mejor, que es perdón. Y después también, la sanación, pero luego este hombre va a morir. Pero Jesús quiere darle medicina que también responde al problema de la muerte, ¿verdad? Porque algún día este hombre va a morir. Bueno, ya murió. Pero va a resucitar. Porque esta fe que tuvo en Jesús por su perdón, también le garantiza la resurrección en Cristo Jesús. Y es nuestra esperanza hoy en día
Estaba leyendo hoy en la mañana de uno de los padres de la iglesia hablando de una plaga en el tiempo en que él vivió en el tercer siglo. Y él hablaba de esto. Todos los cristianos, sea que morimos en esta plaga o no, todos vamos a vivir. Tenemos esa promesa segura de aquel hombre que tuvo esta autoridad, que nos ha dicho que si tenemos fe en él, resucitaremos con él, ¿verdad? Si estamos con él, seguimos con él. Y nada nos puede quitar de su mano, porque él tiene la autoridad de decir a un paralítico que se levanta y nos va a decir a todos nosotros en el día en que llega la resurrección. Él nos va a decir a nosotros en nuestro sepulcro, levántate. Quizás no toma tu camilla, lo dejamos allá. Y vamos a su casa porque somos sus hijos, ¿verdad? Tal como llamó a ese paralítico hijo. Y ese nos da la esperanza para seguir, mientras que estamos atrapados en casa, como este hombre seguro que estaba atrapado. Tenemos la esperanza que Jesús está ahí y tiene la autoridad para salvarnos. Vamos a tomar un breve descanso y volvemos en breve para el llamamiento de Leví. Ok, estamos de vuelta. Vamos a seguir con nuestra historia. Voy a pedir al pastor Anthony leer de versículos 13 a 17, que serían los últimos versículos para hoy. Con mucho gusto. Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba, y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ok, muchas gracias. Sí, entonces una historia bien corta, pero una historia que también destaca algo sorprendente del ministerio de Jesús. En aquel tiempo y hasta hoy en día se esperaba que los que iban a seguir a un rabino respetado o alguien, un profeta puede ser, iba a ser personas los más religiosos, los que eran más apasionados a seguir su fe. Muchos piensan que, por ejemplo, hoy en día, si quieres sembrar una iglesia, entonces va a llegar la gente que más están buscando a Dios. Y aquí pasa el opuesto. Aquí pasa el opuesto. Los que están siguiendo a Jesús son personas conocidos por ser los peores. Los cobradores de impuestos en aquel tiempo eran famosos ladrones. Eran los peores vistos, digamos, en Israel, porque representaba al gobierno romano que estaba, pero destruyendo el pueblo por los impuestos que estaban tomando. También dice pecadores en general. ¿Qué quiere decir? Ese puede estar personas conocidos por estar borrachos o ladrones, o simplemente por ser personas que no cumplían las leyes del judaísmo como debe.
no van a la sinagoga cuando deben ir a la sinagoga. El día del sábado están trabajando porque quieren ganar un poco más. Eso incluye una categoría de personas muy, muy amplia, ¿verdad? Y Jesús va a uno de los que están en este grupo, Leví, y lo llama para seguirlo. Este hombre debe haber visto mucho del ministerio de Jesús desde su posición al lado de la carretera, porque ahí es que cobraba los impuestos. Entonces se puede imaginar un hombre que durante todas las enseñanzas anteriores está ahí a los bordes, escuchando de lejos. Y quizás la multitud lo odia, no quiere que él se acerque, pero él sigue escuchando y Jesús perciba esto y va a él y lo llama a seguirlo. Y Jesús entonces comienza a conocer a estas personas. Está sentado con ellos a la mesa. Un tema importante en la Biblia que habla de estar unidos con un grupo de personas es que estás en la mesa con ellos, estás comiendo con ellos. Y los fariseos no le gusta para nada esto. Cuestionan si él realmente es quien lo dice, si es maestro de Israel, si él está con este tipo de personas, ¿verdad? Y ahí es que llegamos a este versículo tan importante. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué piensan ustedes? Quizás Pastor Anthony primero, ¿qué piensas de lo que está diciendo Jesús aquí? Bueno, me trae a la mente la primera predicación que hizo Jesús, ¿verdad? Que escuchamos anteayer, que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahí, Pastor Gustavo, la vez pasada estaba diciendo que si no escuchamos la ley primero y no nos damos cuenta de nuestra necesidad del Evangelio, pues no nos va a servir de nada. El Evangelio ya no vale mucho. Si no nos damos cuenta que todos estamos enfermos, entonces no vamos a estar buscando la ayuda médica. Si tú no te das cuenta que estás enfermo, no vas a ir al médico, ¿verdad? Yo creo que es más o menos lo que pasa en las noticias hoy, para decir, bueno, si siente algunos síntomas, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Si tiene fiebre, si tiene tos, si no puede respirar bien, etcétera, llama para que te chequeen y veas si en realidad está contagiado. Y más o menos ese es el trabajo de la ley, ¿verdad? Decir que realmente estamos mal delante de Dios. Pero algo muy bonito de esa historia es que a veces quizás las personas están pensando que Dios está esperando una vida perfecta para poder estar con Él, ¿verdad? Para poder seguir con Él. Y realmente Él no está llamando a la gente que es perfecta y que está saludable o que se cree santo. Es la gente realmente que no tiene chance delante de Dios. Los pecadores no tienen chance delante de Dios. Son la gente que no tiene forma de justificar lo que han hecho y están considerados por la sociedad judía allí como los peores. Y es para esa gente sin solución propia que Jesús está viniendo, ¿no? Por eso, ¿qué hace Jesús sentado con esta gente? Quizás piensan aquellos que practican diariamente la religión judía. ¿Qué está haciendo Jesús, no? Porque al mismo tiempo compartir la mesa es algo delicado.
¿no? En la casa uno no lleva a la gente que uno no conoce o a la gente que no comparte los mismos gustos que uno a veces, porque ahí está tu familia, ahí está tu esposa y tú no quieres poner a ellos tampoco en riesgo. Entonces, como un lugar bien íntimo, ¿no? Es un lugar donde uno habla, donde uno comparte y donde está abierto todo, porque todos están en la misma posición, todos vamos a comer lo mismo, todos vamos a compartir lo mismo. Y ahí en esa comunión es donde Jesús pone a los pecadores y a los cobradores de impuestos. Eso es tan bonito. Sí, sí, fascinante, fascinante. También algo que habías dicho antes, Pastor Gustavo, mencionaste esa conexión entre ser saludable físicamente y ser justo, ser enfermo físicamente y ser pecador, ¿verdad? Que el perdón y la sanación están unidos. Y se ve en ese mismo versículo, ¿verdad? Jesús utiliza los dos. ah, para dar su ejemplo. Los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos, la sanación. Y los justos no necesitan a Jesús, solo los pecadores. Y Jesús es ambos médico porque Él está sanando a personas. Pero no solamente es médico, no es un sanador nomás. Y yo creo que tantas veces pensamos en Jesús como el que sana, que tiene ese poder, y vamos directamente a lo que nosotros veamos más impresionante. Es impresionante que Él puede levantar un muerto. ¡Wow! Es que nadie puede hacer esto. La gente allá arriba estaban impresionados, decían, nunca hemos visto nada parecido. Pero, ¿con qué está Jesús impresionado? ¿O qué quiere Jesús que nosotros notamos como impresionante? Es que Él perdona los pecados. Y yo creo que todo el ministerio de Jesús es una lucha entre estas dos realidades. La gente ve en sus milagros y dicen, oh, wow, quiero ver más milagros. Y Jesús dice, escúchame, estoy perdonando pecados. Ustedes lo menosprecian esto. Y ese sería mi ánimo para el público oyente. Están en casa, están quizás esperando que Dios obra y quita todo este problema, ¿verdad? Que se vuelve al trabajo, que se quita la depresión, que se quita la enfermedad o lo que sea. Y Dios está utilizando este momento para que tú estás escuchando un estudio bíblico que quizás no harías si no fuera por esto. Para que tú escuchas lo que Él quiere darte. Que Él no vino a llamar justos, Él no está buscando personas perfectas, Él está buscando pecadores, Él está buscando personas quebrantadas. Y Él vino para perdonar los pecados. Y Él perdona los pecados gratuitamente. No requiere que hagamos nada. Él nos perdona porque Él es bueno. Porque Él es el que tiene la autoridad. Él es Dios. Y si Dios puede soltar los pecados, pues son soltados de verdad. Tal cual. Yo creo que es muy interesante y tan especial eso, porque tampoco es que Dios desprecia las cosas materiales, ¿verdad? Tampoco es que a Él no le importa el cuerpo de nosotros como seres humanos. En su misericordia es ambas cosas, es para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Entonces, obviamente, con sus palabras, Él nos está dando perdón de pecados, pero también nos está dando sanidad, que puede ser que no la tenemos ahora mismo, pero sí es una realidad que creemos, porque como dice en Isaías, Él ya sufrió nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Entonces es algo que ya Jesús cargó en Él y que Él mismo ahora con el perdón nos promete también, como decimos en el credo, la resurrección de la carne, ¿cierto? Entonces Jesús le importa a nosotros como seres humanos, como Él nos creó, de carne y hueso, ¿no?
Si no, él tampoco hubiese resucitado con cuerpo, ¿no? ¿Para qué lo hubiese hecho? Pero que a él le importa. Y él nos demuestra que así también va a ser nuestra vida. Amén. Y mejor, porque ahí sí no va a haber enfermedades, ni dolores, ni ningún sufrimiento, ¿no? Porque estar con Jesús es estar sanos, es estar perdonados como sus hijos. Hace todas las cosas bien y restaurados. Muy bien, vamos quizás llegar al fin de nuestro programa hasta la semana que viene. Estamos aquí todos los martes y jueves aprendiendo del Evangelio de San Marcos. Durante el toque de queda estamos quedando con San Marcos, estamos hablando de las noticias y las buenas noticias. Vamos a concluir entonces con una oración. Quizás Pastor Anthony puede guiarnos esta vez en la oración. Con mucho gusto. Señor bondadoso, tú no viniste para sanar a los que no están enfermos, sino viniste para sanar a todos nosotros que estamos enfermos con el pecado y que estamos tentados siempre con el pecado. Te damos gracias, Señor, que has venido para llamarnos justos, para sanar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Gracias, Señor, por morir en la cruz para restaurar todo y hacer todo nuevo para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces nos vemos la semana que viene, el martes. También no duden en participar con nosotros el domingo en las dos congregaciones mientras que transitimos nuestros servicios online. A las 11 en Mayagüez, ¿verdad? Correcto. Y a las 3 aquí en Ponce. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo.